Una vez más y como siempre le damos la más cordial bienvenida como cada semana a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías, quédese con nosotros por favor, porque cada sentencia de la nueva integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ofrece esta porción pedagógica que es explicada en lenguaje sencillo en este programa. Hoy vamos a ver un caso que tiene que ver con la validez de las sesiones del Tribunal Electoral del Estado de México. Permítame comentarle que es el partido político Morena y también a su vez el Partido Acción Nacional, quienes impugnan una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que había pronunciado precisamente respecto a supuestos actos anticipados de campaña relativos a estos, digamos, promocionales de spots de radio y televisión denominados adultos mayores. Si usted quiere saber cómo resolvió este importante caso la Sala Superior, que tiene que ver precisamente con esa obligación que tienen todos los tribunales electorales locales de la República Mexicana de hacer sus sesiones a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, bueno, pues quédese con nosotros porque Pedro Lara y Malo recibe en el estudio, por un lado, a Fernando Ajís Vitar, quien es consultor electoral, y también a Fernando Ramírez Barrios, quien es secretario instructor de la ponencia del magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña. Yo soy Lucy Farías, lo invito a que se quede con nosotros. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio de revisión constitucional electoral número 74 de este año, relativo a la impugnación que hace un partido político nacional, una candidata a gobernadora, particularmente en el Estado de México, y el presidente de dicho instituto político, en contra de una sanción derivada de un promocional en radio y televisión. Que en este caso, bueno, pues se trató de un procedimiento local hasta que llega justamente a nosotros, ¿no? Exactamente. Si puedes poner un poco en contexto al público, Fer, de cuáles son los antecedentes de este asunto, cómo llega al final de cuentas a Sala Superior y los agravios que plantean los quejosos. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, estimado Pedro. Al contrario. Fernando. En este asunto lo que acontece es un comercial, es un promocional, en donde aparece en ese entonces la precandidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez, y el dirigente del partido político Morena, Andrés Manuel López Obrador, juntos en un promocional durante la etapa de precampañas, en la cual básicamente lo que mencionan es, refieren que con la maestra Delfina se va a aumentar al doble la pensión de los adultos mayores en el Estado de México. Dan datos, ¿no? Referencias en el sentido de que la pensión en el Estado es la mitad de lo que se aporta por la misma, vamos a decir, subvención social en la Ciudad de México. Entonces, a partir de eso, el Partido Acción Nacional denuncia al partido Morena, a la precandidata y al dirigente, por considerar que existen actos anticipados de campaña. Entonces, en esa situación, el Tribunal del Estado de México, una vez que lo substancia el instituto local, este procedimiento que debemos aclarar a nuestros televidentes, es un procedimiento de carácter local, por tratarse de una impugnación en donde se alega violaciones específicas a la ley electoral local. Una vez que lo recibe, de hecho, en primer lugar se consideró incompetente, es decir, estableció o propuso una cuestión competencial ante esta Sala Superior, por considerar que, dado que se trataba de radio y televisión a nivel nacional, o por lo menos en el proceso electoral del Estado de México, podía no caer dentro de su competencia. Sí, o sea, formula y dice, oye, pues es que tengo la duda de si yo soy competente o quien es competente, pues es la Sala Regional especializada de este tribunal. Entonces, la Sala Superior determina que el competente es el Tribunal Electoral del Estado de México y entonces entra ya a resolver el fondo y determina sancionar a los tres denunciados por considerar que existían actos anticipados
de campaña, ¿no? Es importante para, dada la audiencia que tenemos, los actos anticipados de campaña, lo que consideró el tribunal fue básicamente que, dado que se hacían una promesa en caso de que llegara a obtener el triunfo la precandidata de ese partido político, se estimó que estaba fuera de los tiempos, ¿no? Es decir, o sea, estaba en la etapa antes de que iniciaran las campañas electorales, que de hecho actualmente se desarrollan en el Estado de México. Claro. Entonces, por lo tanto, estimó que no se podía realizar ese tipo de mensajes en el caso del proceso, en la etapa del proceso en el que se encontraba. Una cuestión de temporalidad, ¿no? Efectivamente. Bien. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. La cuestión de la regulación de esas etapas, digamos, del proceso electoral impone unas cargas específicas tanto a candidatos como a partidos políticos. Y creo que, bueno, pues resulta quizá hasta un poco reiterativo decirlo, pero es importante asentar que todo esto va en función de la equidad electoral, ¿no? Quien se adelanta, digamos, en el concurso por obtener el voto ciudadano, que no lo hace dentro precisamente de ese calendario que perfectamente divide, en este caso particularmente este plazo entre las precampañas y las campañas específicamente, de alguna manera pues lo único que están haciendo es decir, el suelo es parejo para todos y aquí la competencia va a ser pronunciamientos libres, pero dentro de ciertos plazos, digamos, que se establecen en el calendario electoral para fijar el proceso. Y a mí me parece que en este caso, bueno, pues está bastante clara la determinación de la conducta, y hasta dónde realmente pues, puede vulnerar la equidad de la contienda. Sabemos que la elección, particularmente del Estado de México, va a ser pues, una de las más duras de nuestra historia, ya se ha dicho. Pues, las instancias jurisdiccionales están ahora muy cargadas de trabajo y estas cuestiones pues, vienen a abonar precisamente como hacer la muestra del tipo de litigios que por lo general nos vamos a encontrar a lo largo del proceso, ¿no? Por lo menos durante esta etapa en la que no iniciaban todavía las campañas, ahora ya estamos en campañas, la guerra es con todo, dentro de los márgenes por supuesto que la ley y la Constitución determinan, pero creo que es interesante explicar a nuestro público por qué se protege precisamente la equidad a través de estas cargas que tienen tanto partidos políticos como los propios candidatos. Claro. Pues mira, yo empezaría mencionando que este caso es el típico ejemplo de cómo el sistema de comunicación política electoral no ha dado de sí para arreglar los problemas justamente a los que te refieres de equidad. Porque lo que tienen que entender nuestros escuchas es que ese promocional es administrado por las autoridades electorales. Ese promocional que fue tildado de cometer un acto anticipado de campaña fue administrado por la propia autoridad federal. Sí, pautado por la... Y ese spot que derivó en una multa, que ya después vamos a ver por qué se revocó la multa, pero termina en eso, en una multa de 1,000 salarios mínimos para quienes cometieron el acto anticipado de campaña. Pero el promocional estuvo al aire, sí, y el promocional causó el daño que causó. Después se dijo que era instancia local en cuanto al acto anticipado de campaña, pero las autoridades locales no tienen competencia para bajar ese promocional del aire, sino que esa es una competencia federal o nacional que compete al Instituto Federal Electoral. Entonces, es increíble que desde que existe el modelo de comunicación, todavía estamos debatiendo cuál es la instancia competente para resolver un asunto que tendría que resolverse de forma sumaria, claro, porque el promocional que era tildado como un acto anticipado de campaña, cometió su cometido y causó el daño al proceso electoral correspondiente. Y las instancias administrativas o las jurisdiccionales no tuvieron, digamos, la chispa, decirlo de alguna forma, de bajar ese promocional en cuanto se dio. Y todo derivó en una multa que después fue revocada por algunas consideraciones que ya vamos a comentar más adelante. Así es, y no por cuestiones al final de cuentas de fondo, ¿no? Que eso es lo más interesante quizá de esta sentencia, es que efectivamente, y perdonen que me adelante a lo que está por hablarse precisamente en este programa, pero lo que se hace es una cuestión de forma, sí, una cuestión de forma al final, y se revoca la sentencia respectiva. Pero, digo, se plantean cosas muy interesantes respecto de esto, ¿no? En principio de cuentas, había dudas de la competencia, pero se trata
pues, de una elección de gobernador. Digamos que esa podría ser la directriz general para poder dirimir la competencia, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, pues una elección de gobernador. ¿A quién compete? Bueno, pues en este caso a los tribunales locales. Específicamente estamos hablando de un procedimiento especial sancionador porque se trata de radio y televisión. Ahí sí no teníamos mucha opción para hacernos porque la ley es muy clara respecto de esto. Pero precisamente creo que has puesto el dedo en la llaga. La sumareidad con la que se tienen que resolver este tipo de procedimientos es lo que está precisamente en discusión respecto de la forma en la que se resolvió. Y precisamente sobre eso, Fer, me gustaría un poco que comentaras específicamente cuáles fueron los agravios planteados, en este caso por el Partido Acción Nacional, pues para entrar al meollo del asunto, lo que ellos decían que pues era una cuestión que estaba más allá de la legalidad o la constitucionalidad de los actos de la autoridad responsable. Claro. De hecho, en este asunto vinieron dos partidos políticos, tanto Morena, obviamente que es el denunciado y posteriormente sancionado. Sí, con la intención de que se le quite la multa. Exacto, y así como los dos ciudadanos, bueno, la ciudadana y el ciudadano que fueron también multados por este mismo promocional. Y ellos, por un lado, solicitando básicamente, oye, revoca para que tú consideres que no es un acto anticipado de campaña y por lo tanto quítame las sanciones. Claro. Y por otro lado venía el Partido Acción Nacional, que planteaba dos cuestiones. Uno era una cuestión de fondo en donde decía, no, es que Tribunal Electoral, tú te equivocaste, o sea, no solamente es ese promocional el que es un acto anticipado de campaña, sino que existen otros promocionales que yo te denuncié que irregular e indebidamente no consideraste como acto anticipado de campaña. Eso planteaba por un lado el PAN. Y una cuestión que si bien, como comentas, es de forma, a mí me parece que es un aspecto muy importante, muy trascendente para la justicia electoral, porque, y digo esto creo que se explicará un poco más adelante, es para evitar este tipo de prácticas, claro, ¿no? En las cuales uno resuelve, y perdón la expresión, uno resuelve en lo oscurito, ¿no? Así es. Porque a final de cuentas lo que planteaba el PAN es, oye, ¿sabes qué? No, aparte tu sentencia está mal porque no la emitiste en sesión pública tal y como te lo exige la normatividad aplicable, ¿no? Entonces, en el desarrollo del proyecto que se sometió a las y los magistrados, finalmente, que finalmente fue aprobado por unanimidad, se determinó que efectivamente no había una sesión pública en la cual se hubiera emitido esta sentencia. Porque aparte, y creo que esta es una actitud que en general las autoridades deberían evitar, el PAN lo planteaba y el tribunal no dijo nada. O sea, el Tribunal Electoral del Estado de México no, o sea, ni siquiera dijo, pues lo resolví en tal fecha, a través de tal medio y lo difundí, o sea, nada. Entonces, el magistrado instructor, Felipe de la Mata Pizaña, determinó una cuestión de, ¿sabes qué? Tu informe circunstanciado, que para nuestros televidentes básicamente es la forma en que se defienden las autoridades ante nosotros. O sea, ellos presentan un escrito en donde dicen, oye, esto es legal por ABC. Exacto. Están justificando su actuar. La situación es que al notar esta omisión, el magistrado instructor ordena requerir a la autoridad y que le diga cómo y cuándo resolvió. Exacto, cómo y cuándo resolviste, ¿no? Porque pues, a final de cuentas, o sea, es muy claro el agravio, el planteamiento del Partido Acción Nacional en el sentido de que no resolviste en sesión pública, ¿no? Entonces, y todavía, además de esta actitud omisa de la autoridad, todavía existe una actitud que, y esto es una opinión personal, yo lo calificaría de contumacia, en la cual se tardan en dar contestación al requerimiento. Sí, claro. Porque como bien dice Fernando, esto pues debe ser un proceso sumario, ¿no? Entonces nosotros les dimos 24 horas para contestar, ¿no? Porque pues ya teníamos, o sea, nosotros estábamos en la necesidad de resolver. De hecho, aunque sea promocional, o sea, este asunto nos llegó, en la misma semana que nos llegó este asunto, esa misma semana lo proyectamos, se circuló y a la siguiente semana, o sea, salió
Salió en sesión, ahora sí que aquí sí, en sesión pública. de parte de Sala Superior, ¿no? Sí, entonces, pero te comentaba, o sea, esto de la contumacia, es decir, o sea, la resistencia a dar contestación, o sea, nosotros les damos 24 horas para que contesten. Esto fue el 28 de marzo, el 29 de marzo terminaba su plazo para contestar y nos vienen contestando hasta el 29 de marzo. ¿No? Perdón, hasta el 30 de marzo. Hasta el 30, es decir, o sea, 2 días. Dos días cuando solamente se les había dado un solo día, ¿no? Sí, no, y además, evidentemente, son elementos que el magistrado instructor, Felipe de la Mata, requería para poder resolver esto. Es decir, no se hacen estas solicitudes de información a las autoridades responsables nada más porque sí, o sea, no es cargarles el trabajo, no más por ganas de estar quitando el tiempo, sino todo lo contrario. Fernando, en este caso, concretamente, bueno, pues ya nos explicó Fer lo que se trata de alguna manera de evitar y hay una directriz muy clara de tratar de alguna manera, pues perdón por la expresión, de meter en vereda también a otras autoridades electorales, porque se trata de un engranaje. Al final de cuentas, ¿no? Yo creo que todo el sistema de impartición de justicia electoral funciona a través de piezas que están íntimamente conectadas, ¿no? Y cuando falla una, pues en general todo el engranaje, por lo menos en este caso, se atrasa, por no decir que puede llegar a fallar en los fines que tiene proyectados tanto constitucional como legalmente. Y creo que efectivamente, coincido además con Fernando, que hubo cierta contumacia o irresponsabilidad en general respecto de lo que se les requirió. Pero básicamente lo que quedó de manera muy claramente expuesto es que no hay constancias de que se haya hecho una sesión pública. Y ya cuando contestan, además, pues se confirma dicha información. O sea, esto se resolvió en una sesión privada. Pero además hay una cuestión interesante que esto pues, lo plantearemos después de nuestro corte, porque siempre el enemigo es el tiempo, pero lo adelanto de alguna forma, ¿no? ¿Hasta qué grado puede autojustificar su actuar en esa libertad que tienen los órganos jurisdiccionales para poder autonormarse en virtud de alcanzar pues, sus objetivos de la manera más eficaz posible? Entonces, bueno, efectivamente, cuando ya contesta el tribunal responsable, lo que dice, no, pues mira, yo tengo un acuerdo de 2014, si mal no recuerdo, sí, que a mí me permite sesionar este tipo de asuntos, los procedimientos especiales sancionadores, en sesión privada, precisamente argumentando la celeridad con la cual deben de ser resueltos estos procedimientos. Perdón, ahí aclaro un aspecto, o sea, porque, y eso fue importante en la sentencia, o sea, el acuerdo no tenía un carácter general, o sea, no era todos los procedimientos especiales sancionadores, sino que específicamente establecía una condición de que fuera extraordinaria, que se justificara, ¿no?, su urgencia, claro, ¿no? Entonces, y eso fue un aspecto elemental de esta Sí, no, yo creo que justo es el ¿no?, meollo, porque si, incluso habiendo emitido el acuerdo general, digamos, dentro de este tribunal a través de su pleno, aún así no abarcaba todos los posibles casos, sino era una cuestión de excepcionalidad, digamos, precisamente frente a la urgencia de resolver determinados asuntos. ¿En qué medida nos encontramos frente a un asunto que puede justificar esto? Yo pensaría, y lo dejo así para irnos a corte, yo pensaría que ya ningún órgano jurisdiccional, dadas las cuestiones, sobre todo de 2014 para acá, las reformas al artículo 6 constitucional, etcétera, etcétera, lo que están imponiendo justamente es lo contrario. Es decir, la tendencia debería de ser justamente la contraria y es abrir todas las actuaciones al público. Es decir, tenemos una convicción de que el gobierno abierto es posible en México, de que la justicia puede transitar precisamente un modelo abierto de justicia, de que la participación ciudadana puede ser plena y eso solamente puede ser gracias a la información. Entonces, queda el tema puesto sobre la mesa y si nos permiten vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos.
Bueno, pues ya retomamos lo que planteamos justamente antes de nuestro corte. Y bueno, decíamos, en términos generales, el tribunal, que es la autoridad responsable, justifica su actuar a través de la emisión de un acuerdo que ellos generaron con la intención de, en casos de excepcionalidad, pues tratar estos procedimientos a través de las sesiones privadas que, bueno, ligeramente ahorran tiempo, porque las públicas y las privadas suelen ser a veces tan complicadas que se parecen mucho, ¿no? Así es, Pedro. Mira, hay que destacar una cuestión de inicio. Se trata de un juicio de revisión constitucional, donde las partes plantean sus agravios, como bien mencionó Fernando. Pero el agravio que plantea la no publicidad de la sesión es el PAN. O sea, contrariamente a cualquier lógica, porque el sancionado había sido Morena, es el PAN quien plantea este agravio. Y entonces el tribunal, con plenitud de jurisdicción, independientemente de la causa de pedir, porque como bien decía Fernando, la causa de pedir del PAN era que se sancionara más a Morena. Así es. Y le salió el tiro por la culata, digamos. Porque al haber planteado ese agravio, pues el tribunal dijo, a mí no me importa la causa de pedir del PAN, yo aquí en plenitud de jurisdicción voy a analizar incluso un acuerdo que nadie conocía hasta que rindieron el informe un poco forzadamente, porque fue un requerimiento de la autoridad, y dice, bueno, la regla general es que las sesiones sean públicas, y así lo menciona la ley, pero la ley también prevé excepciones. Por ejemplo, los juicios laborales, esos se resuelven en sesión privada, no se resuelven en sesión pública. Hay muchos desechamientos también que se resuelven en sesiones privadas. Y lo que justificaba la autoridad en ese momento es que la ley le daba un plazo de 24 horas para resolver el asunto. Y dado ese pequeño plazo que tenía, emitió un acuerdo donde, sin que estuviera apoyado en ley, que también es cierto, decía, vamos, en excepción, también a resolver esto en privada cuando se justifique. Y entonces entramos otra vez a estas reglas, que las reglas se justifican a partir de excepciones. Entonces nuestro marco normativo crea una gran incertidumbre, porque entonces, ¿qué se resuelve en público? ¿Qué se resuelve en privado? ¿Qué se resuelve por excepción? ¿Qué se resuelve de forma justificada o no justificada? Y la verdad, estamos cayendo en una discusión que lo que deberíamos estar discutiendo son los actos anticipados de campaña. Eso es, digamos, la nuez del asunto. Sí, por eso hacemos la advertencia de que es una cuestión de forma, no de fondo, ¿no? Sí. Bueno, eso es un punto a debatir, porque desde mi perspectiva podría ser de forma, pero estoy seguro que los magistrados dicen que es de fondo, porque es una violación al procedimiento. Entonces, no es una falta formal, es una falta de procedimiento. Y aquí está la parte más interesante desde mi punto de vista. Así es. Si es una falta de fondo, debieron de haber revocado lisa y llanamente la actuación de la sala de Toluca, bueno, del Tribunal Electoral de Toluca, pero no, revocaron para que volviera a emitir una sentencia en una sesión privada. Entonces, ¿es falta de forma o de forma? Eso no queda claro en la sentencia. A mí lo que me parece que finalmente acaba siendo el centro, digamos, de lo planteado y de lo que resuelve al final esta sala superior, es precisamente la manera en la que deben afrontar la resolución de determinados procedimientos que en este caso son, digamos, trascendentes para el resultado final de una elección. En este caso pues, se trata de multas, y siempre hemos dicho que cualquier cosa que vaya en detrimento de los recursos de los propios partidos políticos puede llegar a afectar el resultado final. Y aquí creo que precisamente en esa plenitud de jurisdicción entra la sala superior y lo que dice es que no, es que esto está mal desde el principio, desde la manera en la que se fue resolviendo este asunto. Yo no sé, dada la perentoriedad que exige la ley, y tenemos también la posibilidad de compararlo con el ámbito federal, ¿no? Entiendo que aquí también hay una unidad técnica que se encarga de integrar todas las pruebas y finalmente pues se le envía todo ese material en forma de un expediente a quien va a resolver, que en este caso fue el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, de tal forma que las 24 horas son realmente ya para resolver. En teoría no deberían de estar haciendo acopio de pruebas o llamando a partes, porque eso de alguna manera ya se hizo, ¿no? Lo que pasa es que en este aspecto creo que sí es importante comentar, o sea, la ley no establece ninguna excepción. O sea, y esto es importante para
la audiencia. A ver, lo que pasa es que, o sea, es increíble, o sea, y en eso estoy de acuerdo con Fernando, es increíble que estemos en pleno 2017 hablando todavía de la necesidad de la justicia abierta. Pero desafortunadamente, o sea, con todo y de que ahora los magistrados locales son electos por el Senado de la República, con todas las restricciones y requisitos que se les exigen, o sea, la semana pasada salió precisamente esta sentencia donde dijimos, a ver, tribunal, no puedes hacer esto, o sea, tú no puedes sesionar en privada asuntos de procedimiento especial sancionador. Bueno, la semana antepasada salió otro asunto en donde el Tribunal Electoral de Nayarit tuvo la ocurrencia de decir, ¿sabes qué? Todas mis sesiones o sea, todas, van a ser de carácter privado. ¿Por qué? Porque no tengo elementos materiales. No conocía eso. Por X o Y, Z, ¿no? Entonces, o sea, estoy de acuerdo con Fernando, ¿no? Es increíble que ahorita estemos hablando de esto, pero desafortunadamente, o sea, es una práctica que se está volviendo común en los tribunales. Y en este aspecto, y creo que sí es importante dejar, la verdad es que la ley no establece una excepción, por el contrario, lo que la ley establece son reglas reforzadas en este aspecto que el tribunal, pues la verdad es que se saltó sin ton ni son, ¿no? O sea, esa es la verdad. Sí, a la hora de emitir el acuerdo. Exacto. Particularmente. O sea, en primer lugar, o sea, hay que decir, o sea, en nuestro esquema, tal cual como está diseñado actualmente la materia electoral, existe una ley general, vamos a decirlo, es una ley que es aplicable a todos, tanto a la federación como a los estados, donde se establece específicamente la regla que las sesiones en donde resuelvan los tribunales locales electorales, como es el Tribunal del Estado de México, deben ser públicas y no establece ninguna excepción. Bueno, esta regla se reitera en el Código Electoral del Estado de México. Pero no solamente eso, sino que existe una regla específica en el Código Electoral del Estado de México donde dice las resoluciones que se emitan en procedimientos especiales sancionadores deben ser públicas. Y es que es la lógica y es la teleología del sistema, o sea, es decir, la finalidad, en donde lo que se busca es que la ciudadanía, no solo, o sea, los contendientes, o sea, obviamente las partes, los contendientes, la ciudadanía en general, porque a todos nos interesa el proceso, o sea, todos somos parte de él, o sea, adviertan qué es lo que está resolviendo los tribunales electorales locales. Y entonces ese aspecto pues, de pronto se le olvidó al Tribunal del Estado de México, ¿no? Y no solamente eso, sino que es el fondo de la cuestión en donde sanciona a 2 ciudadanos, sanciona a un partido político y establece que, o sea, faltando 3 meses para que se celebre la jornada electoral, dice que hay actos anticipados de campaña. Así es. ¿No? Sí. Cuando sí, estamos apenas o sea, ni siquiera hemos llegado, o sea, ni siquiera habíamos iniciado, ¿no? Entonces, o sea, todos esos aspectos, por eso es que, claro, o sea, por eso es que es un asunto en donde, a final de cuentas, lo que decimos es que esto es trascendente importante, ¿no? Y finalmente, perdón por el tiempo, como bien lo comentaba Fernando, o sea, la razón es, o sea, ¿por qué no se revoca lisa y llanamente, ¿no? Sino, o sea, ¿por qué revocamos para efectos? Bueno, la cuestión aquí es que, por lo menos en la técnica jurídica, en la técnica judicial, cuando se trata de una violación del procedimiento, lo que se dice es, te ordeno reponer el procedimiento a partir de este momento, es decir, a partir de que celebres la sesión, y te ordeno que emitas la sentencia en sesión pública. Claro. No, yo creo que aquí lo planteado por Fernando era precisamente el ejercicio de la plenitud de jurisdicción, donde se puede o no, al final de cuentas, reponer el procedimiento. Es decir, la Sala Superior, como máxima autoridad jurisdiccional electoral y como más instancia terminal, pues tiene la posibilidad de entrarle al asunto, de reponer el procedimiento, de decir cómo va a quedar todo de cabo a rabo. La cuestión finalmente que a mí me parece más importante resaltar es precisamente el intento de justificar una actuación cuando precisamente, y se dice en la sentencia muy claramente, se trata de un acuerdo ilegal. Y era la razón por la cual planteaba esta cuestión desde el principio, hasta dónde alcanza realmente la libertad de un órgano jurisdiccional para autonormarse en el cumplimiento de las funciones. Fernando ya adelantó algo, es decir, la teleología, es decir, las finalidades últimas por las cuales se justifica que la ley o la constitución local estén de tal o cual manera, pues es porque se pretende llegar a un punto, ¿no? Es decir, hay una finalidad. Y hasta dónde esa finalidad
por decirlo de alguna manera muy clara, ¿qué es más importante, las 24 horas de la resolución o que se resuelva públicamente? Ese es el dilema, justamente, Ese es el dilema, porque vaya, exacto. yo lo puedo anticipar, una de las consecuencias de este fallo es que van a decir, pues mejor mételo en la pública, que es dentro de una semana, incumplimos el plazo de 24 horas. Y cuando impugnen que no se resolvió dentro de las 24 horas, quiero ver qué va a resolver la sala superior, porque la sala especializada tampoco cumple en 24 horas y la mayoría de los juzgados de este país no cumplen los plazos perentorios que les marca la ley para resolver por cargas de trabajo, por cuestiones materiales, por lo que ustedes quieran, pero no resuelven dentro de las 24 horas siguientes. Y perdón, este sí es comercial, pero es muy cierto, y eso que este tribunal es el que tiene los mejores tiempos de resolución de todos los tribunales. Sin duda, por lo que está en juego es la materia electoral, que después no hay reposición y ya tienes el resultado electoral de la contienda encima. Entonces, para mí esa es la parte central de esta sentencia. O sea, ¿dónde está la publicidad de los órganos jurisdiccionales? ¿Está en un evento público donde se sientan, levantan la mano y votan? ¿O la publicidad está realmente en el contenido de la sentencia que firman y que finalmente votan? Aquí hay una cuestión que a mí me parece interesante traer precisamente a la mesa de debate, y es ¿cuánto tiempo, una vez que es emitida la sentencia, en una sesión pública, cuánto tarda realmente en ponerse a disposición del público dicha sentencia? Entiendo lo que en términos generales, y esto es una cuestión además del sistema general romano, ¿cuántas cuestiones se tienen que hacer para poder dar por terminado, por finiquitado el acto de publicitar una sentencia, ¿no? Porque dices, bueno, pues la sentencia es pública, pero aquí hay una cuestión interesante que es la que quiero traer, es ¿en qué medida el acercarse por parte de un tribunal a la ciudadanía implica también, por ejemplo, transmitir los debates en el Pleno? Yo lo veo desde una perspectiva didáctica. Mucha gente puede tomar una sentencia así en crudo y ponerse a leerla y tratar de dilucidar. Si no es abogado especialista en materia electoral, probablemente tenga algunas dificultades para entender muchas cosas. Pero para mí las sesiones públicas son muy clarificadoras de lo que realmente se está discutiendo. Y en esa medida además se adelantan también a la publicación de la sentencia. Digo, en este tribunal todas las sentencias, como en todos los órganos jurisdiccionales en este país, son públicas. Pero a veces lleva un cierto tiempo, 2 o 3 días en ponerlas a través de Internet a disposición de la ciudadanía. Las sesiones públicas se transmiten en vivo y en directo y además hay un banco donde se almacenan, digamos, los videos de esos debates. Entiendo que también existe la obligación de dar máxima publicidad a las sentencias por parte de un tribunal local, como es el caso del Estado de México. Desde la Constitución. Y aquí la cuestión es realmente, ¿lo público es la sentencia o son todos los actos, exceptuando aquellos reservados evidentemente por una cuestión procedimental que tiene que ver con la protección de las partes? Ver, ¿debe ser o no público? Es un mero formalismo. La sesión pública es un formalismo. No es el principio de máxima publicidad. Máxima publicidad sería que compartieron los proyectos de sentencia antes de someterlos a consideración del Pleno, que se conocieran. Número 2, que las sesiones fueran auténticamente públicas, que cualquier interesado en venir a observarlas las pudiera ver. De hecho, eso sí es así. Pues no, tiene restricciones. También hay principios de seguridad que no te permiten la entrada, pero también hay otros medios alternos. Hoy la tecnología ha permitido que a través de canales como YouTube puedas ver en vivo las sesiones ya no tienes que venir hasta acá a ver la sesión, la puedes ver por internet. Pero muchas veces la ves por internet y no sabes qué ocurrió, porque nada más dan la cuenta y dicen los asuntos 25, 24, 23, votos a favor, votos en contra, y no sabes el contenido. Sí, cuando no hay discusión, evidentemente. Ahora, este tribunal es rápido en subir las sentencias y las puedes consultar prácticamente el mismo día que las votan. Y ese es, en realidad, el principio de máxima publicidad. Desde mi perspectiva, no es el acto concreto de una sesión pública, sino tendría que haber todo un proceso de máxima publicidad, honrarlo desde un principio. ¿Qué fue lo que sucedió en el Estado de México? Que la ley no les permitía hacer sesiones privadas para este tipo de asuntos. Y eso fue un mero formalismo
bien hecho, no estoy en contra del fondo de la sentencia, pero también quizás la consecuencia debió haber sido algo de fondo. Es decir, no se trata nada más de una violación procedimental, porque también lo que pudo haber hecho el tribunal. Aquí dice que forma es fondo, Oye, ¿no? pues, ¿sabes qué? Lo que hizo con el exhortó a la autoridad a que cumpliera sus informes en tiempo. Pues, ¿sabes qué? Te exhorto a que resuelvas en sesiones privadas, pero voy a entrar al fondo del asunto, porque hay una cuestión aquí que se tiene que resolver ya. Porque lo que seguramente va a acabar es en el formalismo. Va a sesionar en sesión pública el órgano y les va a repetir la ficha y va a regresar la impugnación otra vez aquí. Una impugnación que se presentó en enero de este año y que van a acabar las campañas electorales y que no vamos a saber si se resolvió, si hubo actos anticipados o no de campaña, por meros formalismos. Y eso es lo que la justicia electoral tendría que dar un paso adelante. Y sí, reprimir al órgano local y decirle, sí, tienes que resolver en privada, pero en tanto yo voy a resolver el fondo, si hubo o no actos anticipados de campaña. Bueno, más bien tienes que resolver en pública, ¿no? En pública. Sí, en pública, Porque, y al final de cuentas acatando lo que decimos. Es que lo que pasa es que ahí creo que sí tenemos una visión un poco distinta, ¿no? O sea, es que la sesión pública, la secretaria o el secretario que se sientan a dar cuenta, es que no solamente es un mero formalismo, o sea, están diciendo cuál es el sentido de la resolución que se propone. Que en caso, exacto, ¿no? Que se propone, que el magistrado ponente está proponiendo ante el Pleno. Y entonces, y de hecho por eso, en ese aspecto, por lo menos en nuestra ponencia, la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, o sea, se ha buscado cuentas muy claras, en la medida de lo posible cortas, ¿no? Porque pues, hay asuntos que vale la pena explayarse, por ejemplo en este recuerdo la cuenta por lo menos eran 2, 3 hojitas. ¿Por qué? Porque nos interesaba que las personas que nos estuvieran siguiendo, ya sea a través de internet, a través con su presencia en el Pleno, ¿no? Que aquí sí la verdad es que a través del canal judicial no existe ninguna restricción, y de hecho cuando aquí se llena, sí va a parecer comercial, cuando aquí se llena el Pleno, o sea, se acondiciona el auditorio para que puedan seguir la sesión las demás personas que no pudieron. Sí, que está a 20 metros, pero aún así no caben, ¿no? Que no pudieron acceder al Pleno, porque pues tampoco es así muy grande, ¿no? Pero entonces el secretario o la secretaria que da cuenta precisamente del asunto, lo que está explicando, lo que está diciendo es, esta es la propuesta, ¿no? Y entonces, si hay discusión, puede ser por 2 motivos, ¿no? Uno, porque a lo mejor la magistrada o el magistrado que pide la palabra no está de acuerdo con el asunto, o bien porque quiere especificar, establecer algún punto que le interesa, ¿no? Que en este caso sí hubo también esta especie de intercambio de opiniones entre los magistrados. ¿Por qué? Porque es algo que vamos, o sea, a ver, sí, está mal que pase, ¿no? Y es increíble que esté pasando ahorita, ¿no? Pero desafortunadamente está sucediendo, ¿no? Y entonces son 2 sesiones seguidas, ¿no? La de la semana pasada y la antepasada, donde ya les dijimos a los tribunales electorales locales, no puedes hacer esto, o sea, tienes que resolver en sesión pública. Sí. ¿Por qué? Porque consideramos que no es un mero formalismo, ¿no? O sea, es la responsabilidad de los magistrados y de las magistradas frente a la ciudadanía, ¿no? O sea, es que en privado pues es bien fácil, ¿no? Igual y ni nos reunimos, ¿no? Igual y ni discutimos, igual y nomás ahí levantamos el acta y después la firmamos, ¿no? Y sobre todo para tratándose de partidos políticos y de contendientes que, pues, o sea, aparte los está sancionando. O sea, ni siquiera tienes esa responsabilidad frente a ellos de decirles, mira, es que yo, Tribunal del Estado de México, te estoy imponiendo la sanción. No, pues ahí se los notificas, ahí les dices. En cambio, y por ejemplo, en esta cuestión de lo que comentaba Fernando, de por qué no le entramos al fondo, porque yo creo que uno de los principios y de la política jurisdiccional que está manejando precisamente esta nueva integración es la corresponsabilidad, ¿no? O sea, a ver, quieren tribunales electorales en las entidades federativas, quieren OPLES, o sea, quieren institutos electorales locales, que cada quien asuma su responsabilidad. O sea, esto se trata de corresponsabilidad. O sea, yo Sala Superior,
puedo hacer muchas cosas, ¿no? Sí, podría haber resuelto Exacto, de cabo a ¿no? rabo todo pero, el asunto. Pero sí. precisamente nuestra intención, a mí me parece, yo interpreto eso de esta política jurisdiccional es responsabilízate de lo que la ley te compete, de lo que la ley te faculta, porque si no, pues ¿para qué existe? Si al final de cuentas yo lo voy a resolver. Pues, Diría mi abuela, y lo voy a decir a la antigua usanza, es dar la cara. claro. ¿No? Sí. Permítanos, vamos a dejarlos un momento y volvemos después de nuestro corte. Muchísimas gracias. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. ...730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, segundo aniversario. Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/plataforma electoral. Hasta hoy se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por Barra Sesión Pública, barra Aporte, barra Asómate barra Conócete, y barra Infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/plataforma electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver. Bueno, pues ya en el segmento final de nuestro programa, y voy a plantear una pregunta para ambos que me parece que podría dar cierta claridad precisamente al debate en cuenta de la importancia que tiene realizar este tipo de resoluciones a través del ejercicio de una sesión pública o bien hacerlo en privado para tratar de cumplir con la perentoriedad que la ley exige en el caso de los procedimientos especiales sancionadores. La cuestión a plantear es la siguiente. Si nosotros pensamos en el principio de máxima publicidad como la directriz principal en el caso de las autoridades del Estado mexicano, hasta donde realmente es parte de las obligaciones derivadas de ese principio del sexto constitucional, el hecho de que los partidos tengan que hacer todo, absolutamente todo, de cara a la ciudadanía. O sea, si el principio de máxima publicidad, ¿hasta dónde nos llevaría? Pues mira, la ley es muy clara y la ley ordena que las sesiones sean públicas. Pero también la ley en algunos casos, que no es el caso del Estado de México, establece excepciones. Y dentro de las excepciones, todavía pone justificantes. O sea, si vas a hacer una sesión privada, estás autorizada por ley, pero tienes que justificar por qué es privada. Y entonces ya nos metemos en un berenjenal de ¿esta es excepción o no es excepción? Y si es excepción, ¿tengo una justificación o no tengo justificación? Entonces, en principio, todas tendrían que ser públicas. Pero no deberíamos de conformarnos con tener sesiones públicas. Tendríamos que conformarnos si pudiéramos conocer el proyecto de antemano. Incluso todos sabemos que los órganos jurisdiccionales
sesionan de forma previa a las públicas, que pueden ser consideradas sesiones privadas. Sería interesante si a través de un requerimiento de transparencia pudieras conseguir una versión estenográfica de lo que se discutió, digamos, en sesión previa o en privado, que seguramente son discusiones mucho más ricas que las que se dan en la pública. Pero también hay un principio de pragmatismo, porque a lo mejor las sesiones previas son eternas y se quedan 2 días discutiendo los asuntos. Sí, Y algo entonces, hay de eso. entonces pero, podría Sí. salir al revés, ¿no? Ese principio de publicidad aburriría a todo el mundo y todo el mundo acabaría no viéndolas. Y entonces recurrir pues, a las versiones que dan los secretarios de estudio y cuenta, que muchas veces sí te dan el contenido, la sustancia de la resolución, pero no hay nada como ver la resolución completa para conocerla a fondo. Que por cierto, y voy a hacer otro comercial, precisamente hablábamos fuera de cámaras respecto de la estructura de esta sentencia por parte del magistrado ponente Felipe de la Mata, y creo que eso también es otra de las cuestiones que de alguna manera pues, se han ido empujando para que las resoluciones sean más accesibles, menos engorrosas, más claras, en fin. Más cortas, más claras, con menos legalismo. Con un índice, con un glosario. Y glosario. eso también es algo que subtítulos. favorece la transparencia. Claro. Porque eso sí acerca al ciudadano al conocimiento lego de los temas electorales. Y eso es maravilloso y es un cambio fundamental que ha dado este órgano. Es que incluso en este aspecto coincido con ustedes. O sea, a ver, el principio de máxima publicidad, precisamente, o sea, poco abona el que digamos, nomás con la sesión pública, nomás con que se suba a internet. No, al contrario, o sea, debe ser toda una política, todos estos elementos que deben precisamente buscar que la sentencia se difunda lo más posible. O sea, los tribunales no deben tener nada que esconder. Y por lo menos en sala superior no tenemos en ese aspecto no tenemos ninguna problemática, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, hay sesiones públicas, las versiones estenográficas, las actas circunstanciales están abiertas al escrutinio público, se suben las sentencias lo más rápido que se puede a la página de internet, o sea, son fáciles de buscar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos estos elementos, o sea, precisamente lo que se busca es abonar. O sea, incluso esta nueva integración está muy interesada precisamente en hacer sentencias fáciles, entendibles. O sea, no, estas sentencias, si no mal recuerdo, han de ser, no, son menos de 30 hojas, ¿no? Sí, o sea, sí, son 30, de hecho, digo, exactamente 30. Y quisiéramos quitarle más, pero, sí, pero no pues, a final de cuentas ahora sí que, sí. que pues, precisamente pues, hay que meterle los requisitos de procedencia y los antecedentes, pero de verdad, o sea, es una sentencia que busca ser accesible no solamente a los legos, ¿no? Sino también precisamente a la ciudadanía, porque pues, precisamente ese es el escrutinio verdaderamente público que se necesita, ¿no? O sea, uno puede decir y deshacerse en discursos de, sí, la crítica y la ciudadanía y que vengan y conozcan nuestras sentencias, pero pues, si no las puedes leer, si no las puedes entender, si no sabes dónde encontrarlas, pues, simplemente se queda en un discurso, ¿no? Precisamente por eso lo planteaba, porque desde mi particular punto de vista, el principio de máxima publicidad exige ir con todo. O sea, no te guardes este recurso, evita esta práctica. Todo, absolutamente todo, tiene que tender a ser, como dices tú, transparentes. Y eso significa incluso que se debería de responder a un cuestionamiento vía solicitud de información pública respecto de qué es lo que se trata. Y pedir una estenográfica, incluso que la hay, de las sesiones privadas, yo entiendo que de las sesiones se pueden previas. entregar sin mayor problema, inconveniente. Claro. O sea, porque precisamente es eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, nosotros resolvemos conforme a derecho. Y nuestro principal insumo, que es la sentencia, ahí se encuentra. O sea, no hay más que eso en este tribunal. No, yo incluso corriendo el riesgo le diría a la ciudadanía, pidan toda la información que se les ocurra, ¿no? Las sesiones evidentemente son públicas, las sentencias son públicas. ¿En qué medida, vuelvo otra vez a retomar el tema, en qué medida el hecho de que salgan a un programa en vivo, particularmente, digo, creo que el caso del Tribunal Electoral del Estado de México también hace transmisión en vivo de sus sesiones? Es decir, situarte frente a un televisor cosa que no existió aquí también, porque como fue en privada, o sea, pues tampoco hubo esa transmisión. Exacto, ¿no? Entonces, exacto.
De hecho, no había ni certeza respecto de la fecha en la que se había resuelto, de ahí el requerimiento del magistrado instructor. Pero vuelvo otra vez a la idea de hasta dónde realmente podemos estirar el principio de máxima publicidad, que es un mandamiento constitucional muy claro y que además tiene apoyos convencionales en prácticamente todas las instancias de las cuales México sujeta sus actos a la jurisdicción, en el caso de la Corte Interamericana particularmente, y diversos instrumentos internacionales también regulan estas cuestiones, o por lo menos tratan de poner sobre la mesa el debate de abrir todas las actuaciones. ¿Hasta dónde lo llevamos? Yo creo que hay que abrirlo todo. O sea, finalmente el problema es que hay excepciones y después hay términos de justificación. Claro. Ahora, debería de haber una estructura menos compleja de activar al momento de resolver, porque ustedes lo conocen aquí cada vez que sesiona un miércoles la sala superior es un ejercicio que incluye un movimiento de prácticamente todo el poder judicial del tribunal. Así es, sí. Y después tienes plazos de 24 horas para resolver, que creo que muchas veces el plazo para resolver la cuestión electoral puede ser más importante que la sesión en sí. Porque también hay asuntos, incluso de trámite, que son relevantes, que se resuelven en sesiones privadas. Por ejemplo, los desechamientos. Los reencauzamientos. Los reencauzamientos, los requerimientos de información. Entonces, yo lo que diría es, hablemos del principio de máxima publicidad, pero sin excepciones. Y encontremos un mecanismo ágil para sesionar. Por ejemplo, la Comisión de Denuncias y Quejas del INE, que le llegan medidas cautelares un día sí y al otro día también, en sábados, domingos, pues existe la posibilidad de que se reúnan virtualmente. Y estoy seguro que la tecnología hoy te va a permitir quizás hacer públicas esas conferencias telefónicas, pero no el formalismo de sacar una convocatoria, de ver con los medios de comunicación la cobertura, casi ponerte un traje para venir a sesionar, quizás el domingo en la noche. No, afortunadamente Canal Judicial nos sí, pero el problema, ampara el problema que yo espero que esta sentencia no empiece a privilegiar, digamos, la sesión pública, el formalismo de la sesión pública respecto del plazo para resolver. Sí, aquí ahí parece una incongruencia. Es que, bueno, no debería haber ese pretexto, ¿no? A ver, o sea, tienes 24 horas, papacita sesión. O sea, en cualquier ley existe la excepción de que si es un asunto urgente, pues no tienes que publicitar la convocatoria con 24 horas. Porque en ese aspecto yo nada más le diría a Fernando, a ver, yo creo que todo abona, ¿no? O sea, claro, como bien creo que su preocupación es que esto no sustituya al otro. Claro. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Claro, perfectamente. Pero me parece que todo abona y la cuestión no es quedarse en el mero formalismo y decir, pues ya cumplí, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? O sea, como hace este tribunal, o sea, no nada más es la sesión pública, ¿no? Sino que es todo lo que está alrededor. Sí. Incluso me parece que este programa es un claro ejemplo, ¿no? O sea, precisamente lo que tratamos de hacer es dar a conocer y poner a discusión nuestras sentencias. Esa es nuestra intención, esperemos lograrlo realmente, por supuesto que es la intención. La cuestión es si efectivamente lo más importante en este caso sería el plazo o no. Yo creo, y generalizo, lo cual no está bien, pero en este caso voy a generalizar, creo que los plazos fijados por el legislador en general fueron un poco paranoides en el sentido de decir, lo que queremos es, en el mismo proceso electoral, saber cómo quedaron, quiénes rebasaron topes de gasto, a quiénes vamos a sancionar, tal. Lo vimos en el proceso electoral pasado, no dieron los tiempos, esa fiscalización en tiempo real ha sido imposible de llevar a cabo y me consta, porque al final de cuentas yo he visto el trabajo que se ha hecho precisamente en este tribunal, lo he visto en el Instituto Electoral Nacional. Los tiempos quizá fueron demasiado ajustados. Digo, aquí la cuestión se solucionaría dejando de hacer trampas, pero eso no va a suceder, ¿no? si la política finalmente está basada precisamente en ese accionar alevoso contra los contrincantes, pues evidentemente eso no va a cambiar. Lo ideal sería precisamente que, bueno, pues que fuera un revulsivo de naturaleza más bien cultural, ¿no? Que incidiera en la sociedad realmente. Y la intención de todo esto, para darle la vuelta a la tortilla, es precisamente generar una cultura de transparencia.
Como todo proceso adaptativo, creo yo, pues hay un precio a pagar. Y nos vamos a dejar seguramente muchas cosas en el tintero durante el transcurso de ese proceso adaptativo de la sociedad, que ve de pronto que pues, no solamente los órganos jurisdiccionales, sino en general todas las autoridades estatales son abiertas y transparentes. Y como bien planteabas tú, Fernando, que se haga una solicitud de información pública y diga qué se dijo en la sesión privada de tal fecha, qué dijo el magistrado tal, la magistrada tal, qué dijeron, ¿no? Eso por supuesto que debe ser posible y debe ser incluso hasta sencillo para un ciudadano acercarse a estas cosas. En ese ínter de adaptación, en el que el principio de máxima publicidad trata de extender lo máximo, digamos, sus alcances, ¿dónde queda la cuestión, por ejemplo, de resolver en tiempo, ¿no? de manera ágil? Pues yo creo que es uno de los sacrificios. Yo le daría más importancia a la cuestión de abrir el actuar de un órgano jurisdiccional, como en este caso el Tribunal Electoral del Estado de México, más allá de que resuelvan en 24 horas. Muchas veces los plazos vienen, digamos, concatenados con otros y hay toda una cadena de cosas que si se retrasa ya llegamos al día siguiente, etcétera. Pero creo que particularmente en este caso, la meta final que se espera cumplir es justamente cuando termine el proceso electoral y saber cómo quedaron, ¿no? Si hubo en este caso rebases de topes de campaña, que eso también es una causal de nulidad de la propia elección, si al final de cuentas los números cuadran respecto de las cuentas que dieron los partidos políticos, de la manera en la que gastaron el dinero público, etcétera. Y en general, ya a manera de conclusión, y es mi opinión personal, yo creo que tendríamos que sacrificar el tiempo. Esa es mi opinión. Bueno, no necesariamente, a ver. No necesariamente, pero vistos más o menos tú abriste el panorama. Programa, Pedro, mencionando el principio de equidad. Así es. Y ese principio de equidad no necesariamente se tiene que contraponer con el principio de transparencia. El tema es que yo creo que en los hechos, lo que va a suceder en el Estado de México es que ya no van a resolver en las 24 horas, se van a ir a la sesión pública. No debieran hacerlo de esa forma porque la ley les obliga ahora a sesionar públicamente dentro de las 24 horas. Pero hasta que no haya una consecuencia de no resolver en las 24 horas, pues entonces se van a encaminar al otro lado. Porque, como bien decía Kelsen, ahora sí hay una sanción si no resuelvo en privada. Perdón, en pública. Si no resuelvo en pública, si hay una sanción, me van a revocar mi sentencia. Pero ¿sabes qué? No hay sanción si no resolvemos dentro de las 24 horas. Entonces, la lógica, que no es necesariamente lo legal, implicaría que van a resolver después. Entonces, quizás, otra vez, como con mazos dando, pues ahora habría que sancionar el término de 24 horas bajo el mismo principio. Van a tener que sesionar más veces. Y entonces a lo mejor vamos a pedir imposibles. Pero ¿qué problema hay con que sesiones más veces a la semana? Claro, pues para eso te están pagando, sí, ¿no? sí, o sea, sí, ahora sí, sí que... Puede ser, ¿no? Porque incluso, y ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, aquí, ante la posible contumacia de es decir, o sea, el posible retraso de la autoridad, o sea, lo que se hizo en la sentencia fue exhortarles, ¿no? Y de hecho se discutió si se les amonestaba o no al presidente del tribunal, ¿no? Pero ahora sí que dado que estamos empezando el proceso, lo más fuerte de este proceso exacto, electoral. ¿no? O sea, sí. yo creo que muy prudentemente las magistradas y los magistrados de esta sala superior consideraron, a ver, o sea, te exhortamos, ¿no? Y públicamente, o sea, para que sepas que uno, o sea, no puedes estar retrasando la administración de justicia, uno, y dos, o sea, la próxima vez ya aquí existe una advertencia, ¿no? Y entonces la próxima vez que me retrases en mi resolución, pues, claro, seguramente será ya una medida sancionatoria más contundente, ¿no? Y les anunciamos que muy probablemente habrá un programa sobre la impugnación que se venga a hacer después de este asunto, ya sobre el fondo. Pues nada, no me resta más que agradecerles, Fernandos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por supuesto agradecerles a ustedes su amabilísima compañía y los invitamos a la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchas gracias y hasta pronto.